Estimados y apreciados estudiantes, estamos aquí de nuevo en nuestro curso de Química Analítica. Para la práctica del día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la cromatografía delgada o de papel. El título se llama Análisis cualitativo de cationes por cromatía delgada y o de papel. Como ustedes saben, mi nombre es Manuel Alejandro Mayorga, soy ingeniero químico, soy docente de la Dirección de Ingeniería Química y pues es muy importante lo que es la operación de cromatografía. La operación de cromatografía es un método de separación que se usa en el análisis químico para determinar en una mezcla qué componentes pueden haber y en qué proporciones, o sea, la composición. Hay diferentes tipos de cromatografía. La más básica es la que vamos a ver el día de hoy. Hay otras más elaboradas, como la que tiene que ver con por columna, por el HPLC. También tenemos la de cromatografía de gases, entre otras. Vamos a proceder. Entonces, en nuestro experimento del día de hoy contiene los siguientes reactivos. Entonces tenemos agua desionizada, o sea, no es suficiente que sea destilada, tiene que ser desionizada. Tenemos nitrato de plata, nitrato plomboso y nitrato mercurioso. Estos tres soluciones tienen que estar en 1 molar. Adicionalmente vamos a requerir amoníaco concentrado. Como materiales necesitamos beakers, vidrios de reloj, goteros, capilares, un atomizador, una plancha de calentamiento, un soporte y una regla y un lápiz. Muy importante, la cromatografía requiere una fase estacionaria y una fase móvil. Básicamente, ¿qué consiste la cromatografía? La cromatografía consiste en separar por medio de la afinidad de los componentes de una mezcla con una superficie. En este caso, nuestra superficie va a ser papel filtro. Entonces, hemos recortado unos rectángulos con papel de filtro de 6 por 8 centímetros y los hemos pegado a una placa muy delgada de vidrio. De esta forma, se han plegado. Tenemos dos porque vamos a hacer con 2 réplicas este experimento. Finalmente, procedemos con nuestro procedimiento. Adicionalmente, toca usar también cromato de potasio 0.25 molar para poder revelar el cromatograma. Bueno, entonces las plaquitas, vamos a tomar una de las plaquitas que ya hemos previamente elaborado y vamos a definir, a localizar los puntos donde vamos a colocar cada uno de nuestros componentes. Para eso, desde el borde inferior medimos 1 centímetro y colocamos 4 puntos en esa línea en forma equidistante. 4 puntos. En un punto va a ir solución de nitrato de plata, en otro va a ir la solución de nitrato plomboso y en otro va a ir la solución de nitrato mercurioso. Y en nuestro último punto, el cuarto punto, va a ir la mezcla de esos 3 anteriores componentes, una mezcla ternaria. Entonces vamos a proceder a colocar cada una de las mezclas en esos puntos. Para eso tomamos un tubo capilar. Es importante en este momento decir que el tiempo de contacto durante la ubicación de los puntos debe ser mínimo para que el punto sea lo más pequeño posible, el punto que ustedes imprimen. Entonces tomamos muy poquita cantidad en un capilar, en este caso estamos trabajando en nitrato de plata, vamos a colocarlos en el primer punto, muy pequeño, lo más pequeño posible, para eso el tiempo de contacto tiene que ser pequeño. Perfecto. Ahora procedemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Con el nitrato de plomo, tomamos un nuevo capilar, tomamos una muy pequeña cantidad, ahora de nitrato de plomo, no olviden que está al 1 molar, y lo vamos a colocar en el segundo punto de la misma forma como lo hicimos en el primero, muy pequeño, entre más pequeño es mejor. Perfecto. Finalmente nos queda el catión de mercurio, ¿cierto? El nitrato mercurioso. Vamos a tomar otro capilar y tomamos una muy pequeña cantidad de este nitrato mercurioso y lo colocamos en el tercer punto. Si ustedes quieren hacer puntos más pequeños, pueden partir los capilares por la mitad y calentarlos previamente. Bueno, ahí se nos corre un poquito, pero bueno, no hay lío. La idea es que los
los puntos no se mezclen entre ellos. Para el cuarto punto vamos a hacer una mezcla. Primero hacemos la mezcla, ¿cierto?, de los 3 componentes. Vamos a tomar con las pipetas Pasteur una muy pequeña cantidad de cada componente, tratando de que sea una mezcla equivolumétrica, o sea, los mismos volúmenes. Ahí, perfecto. No es mucha la cantidad que tenemos que usar, muy pequeño. El nitrato de mercurio, mercurioso. Ahora vamos a usar el nitrato de plomo, plomboso. Tomamos más o menos la misma cantidad que trabajamos de nitrato mercurioso. Perfecto. Y finalmente vamos a tomar la misma cantidad en volumen, el mismo volumen de nitrato de plata con una nueva pipeta Pasteur. Tengan cuidado, por favor, cuando hacen esto, de no contaminar los reactivos, o sea, que cada uno tenga su propia pipeta. Y con la pipeta podemos hacer una mezcla, una agitación. Con la misma pipeta Pasteur podemos hacer la mezcla. Exacto. Ya cuando tengamos eso lo más homogéneo posible, procedemos entonces a tomar un nuevo capilar para nuestro cuarto punto. Entonces tomamos la pequeña cantidad y la colocamos en el cuarto punto. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Bueno, ahí está preparada nuestra fase estacionaria y en cada punto está la mezcla o los componentes puros, ¿cierto? Vamos ahora a llevar esto a nuestra fase móvil. ¿Nuestra fase móvil cuál es? Es agua desionizada. Entonces, el agua desionizada va a subir a través de la superficie de papel por capilaridad y a medida que sube, que es la fase móvil, va arrastrando componentes. Unos componentes que son más afines con la superficie van a arrastrarse más lento y otros más rápido. Entonces, por favor, vean cómo va subiendo por capilaridad el agua y antes de que suba hasta las 3/4 partes, retiramos. El agua va subiendo por capilaridad y ya cuando suba hasta 3/4 partes de la altura de la placa, del papel en la placa, entonces retiramos. Entonces ahí está actuando la fase móvil, o sea, el agua hace arrastre y hay unos componentes que van a quedar fijos primero y otros después. Los de mayor afinidad con el papel van a quedar primero y después, en posiciones posteriores, los menos afines. En eso es la cromatografía, separó por afinidad a una superficie. Eso tiene que ver con el tipo de compuesto, ¿cierto? Si es polar o no polar y todo lo que ustedes vieron en su química general. Entonces, antes de que llegue hasta la parte superior, el borde superior, retiramos, perfecto. Es importante acá decir que la altura de agua tiene que ser menor a 1 centímetro dentro del beaker, o sea, porque no puede superar los puntos, ¿listo? Exacto. Perfecto. Bueno, una vez tenemos esto, tenemos que esperar a que se seque nuestro papel filtro. ¿Listo? Entonces vamos a esperar un tiempo mientras se seca. Bueno, mientras nuestra primera placa se seca, vamos a proceder a hacer la segunda réplica. Entonces tomamos nuestra segunda placa y vamos a repetir todos los pasos anteriores. Entonces recordemos, tenemos nuestros 4 puntos que están situados 1 centímetro arriba del borde inferior de la placa, ¿cierto? Y los puntos lo más equidistantes posibles. Están señalados, los hemos señalado con un lápiz, como pueden ver. Entonces, en nuestro punto 1 hemos venido colocando el nitrato de plata. En nuestro segundo punto, el nitrato plomboso o de plomo 2. Y en nuestro tercer punto, el nitrato mercurioso. En el cuarto punto va la mezcla de estos 3 componentes. Entonces procedamos. Adicionamos nuestro nitrato de plata usando un capilar. Previamente se puede, para que quede más pequeña la cantidad, y que humedezca, perfecto. Se ha humedecido. Tomamos un nuevo capilar para usar ahora el nitrato de plomo. Cerramos. El nitrato de plata. Ya lo usamos, perfecto. Tomamos con el nuevo capilar una muy pequeña cantidad y vamos a marcar el segundo punto, perfecto. Y en nuestro tercer punto de sustancias puras tomamos el nitrato mercurioso.
Entonces tomamos con un nuevo capilar una muy pequeña cantidad. La idea es que los puntos ya no se crucen entre sí. Perfecto, muy bien. Y no olviden que en el cuarto punto va nuestra mezcla, que podemos usarla anteriormente preparada para no incurrir en gasto de reactivos. Entonces tomamos un capilar y la que habíamos preparado anteriormente la usamos, que estaba en el vidrio del reloj. ¿Listo? Muy bien. Recordemos, en nuestro primer punto está el nitrato de plata. En nuestro segundo punto está el nitrato plumboso. En nuestro tercer punto el nitrato mercurioso. Y en nuestro cuarto punto la mezcla de esos tres anteriores componentes. Procedemos ahora a hacerles inmersión en la fase móvil, que es agua desionizada. Por favor, es en la parte inferior de los puntos en la que ustedes tienen que sumergir para que se humedezca, evitando que los puntos se mojen. Vamos a ver que el agua empieza a ascender por capilaridad a través del papel con la placa. Entonces lo mantenemos ahí. La idea es que podamos mantener esto lo más cerrado posible para evitar pérdidas. A esto también le conocen como una cámara de cromatografía. Una vez se ha sumergido, podemos ver los 4 puntos marcados. No olviden que el primer punto tiene que ver con el nitrato de plata, o sea, el ion plata. En nuestro segundo punto, el nitrato plumboso o el ion plomo 2. En nuestro tercer punto, el nitrato mercurioso o ion mercurio. Y en nuestro cuarto punto, la mezcla de los anteriores iones. Vamos a llevar a secar esto y vamos a ver qué ocurrió con nuestra placa, que ya debe estar seca. Ya tenemos nuestras dos placas, el papel está seco, ¿cierto? Después de que hicimos pasar la fase móvil, que era agua desionizada, ahora vamos a proceder a hacer aspersión del revelador. No olviden que el revelador es la solución de cromato de potasio al punto 25 molar. Para eso usamos un atomizador y rociamos. Ustedes ya empiezan a notar que empiezan a aparecer colores. Esos colores tienen que ver con la presencia de unos cationes. No olviden que en nuestro primer punto estaba el catión plata. En nuestro segundo punto estaba el catión de plomo. En nuestro tercer punto el catión de mercurio. Y en el cuarto punto estaba la mezcla de estos cationes. Bueno, entonces vamos a observar, ¿cierto?, que el catión donde hay plata tiene que tener un color que es básicamente entre un naranja y un rojizo, una naranja rojiza. El de plomo un color amarillo y el de mercurio un color naranja. Y pues la mezcla debe tener una composición de esos colores. ¿Cuál es la diferencia en la mezcla? De que unos colores van a quedar más atrás y otros más adelante. ¿Sí? Para poder hacer esto más notorio, este efecto en ambas placas, vamos a proceder a hacer una interacción de vapores de amoníaco con cada uno de los componentes que está sobre el papel. Entonces para eso vamos a hacer un montaje y continuamos. Ustedes pueden observar que el primer punto, que era el ion plata, entonces logró un color rojizo, ¿sí? Y vamos a ver el arrastre que tuvo. En el segundo punto, que es el de plomo, el ion plomo, es amarillo, ¿cierto? Y pueden ver también el arrastre que tuvo. El tercer punto, que era mercurio, nos dio un color naranja y tuvo un arrastre. Ustedes tienen que diferenciar los arrastres y los colores en cada uno de ellos. En la mezcla, que es el cuarto punto, ustedes pueden ver que hubo una separación. En unas zonas quedó más un color que en otras. Eso significa que se separaron los 3 iones anteriores. Vamos ahora a proceder a hacer el montaje para hacer el arrastre de vapor de amoníaco para develar un poco más lo anterior. Entonces vamos a colocar en un beaker, vamos a colocar muy poca cantidad de amoníaco, ¿cierto? Tenemos la plancha a 30 grados Celsius, muy bajita. La idea es que no haya necesidad de que ebulla, sino que simplemente la presión de vapor aumente. Muy poca la cantidad, ahí, perfecto. Colocamos en la plancha
ese amoníaco líquido, la idea es que empiecen a generarse vapores. Esos vapores entonces van a empezar a ascender y la idea es hacer un montaje para que tengan contacto con la placa. La placa en este caso la vamos a colocar invertida. Como podemos observar, ya está oliendo esto a amoníaco. Entonces vamos a colocar la placa 1 invertida. Entonces ahí usamos unas pinzas y con el aro de nuez fijamos al soporte universal y empezamos a descenderla para que tenga contacto con los vapores, no con la parte líquida, sino con los vapores que van ascendiendo. La interacción del amoníaco, que es básico, con cada uno de estos cationes que están en el papel, van a generar unos hidróxidos, unas bases, ¿sí? Eso va a hacer que cambien las decoloraciones. Por ejemplo, la plata debemos esperar que se decolore, mientras que el mercurio se torne más oscuro, casi negro. Esto lo tenemos que observar en las dos placas. ¿Sí lo observan? ¿Sí ven los cambios? ¿Cuál ha cambiado más? ¿Cuál ha cambiado menos? Repito, debemos esperar que el mercurio se torne negro y que la plata se decolore. Con eso podemos tener una mejor resolución de lo anterior visto cuando usamos el cromato para develar. Vamos a hacer ahora lo mismo con la segunda placa. Mientras tanto, vamos a proceder a hacer el desmontaje de la placa, de la primera placa. Y montaremos la segunda placa. Exactamente igual. ¿Listo? La idea es que haya un íntimo contacto entre los vapores básicos, de carácter básicos del amoníaco, con cada uno de los cationes que están absorbidos en la superficie de papel. Nuestra segunda placa está siendo revelada más por el efecto de los vapores del amoníaco. Entonces estamos viendo claramente que el mercurio se ha tornado casi que negro, ¿sí? Mientras que lo que es la plata se ha decolorado más. Eso es porque están generando los hidróxidos que tienen esos colores característicos. El hidróxido es por la acción básica, ¿cierto?, del amoníaco con cada uno de estos cationes. Entonces se generan cuestiones de carácter básico. Una vez ya hemos decolorado esto, procedemos a desmontar, ¿cierto?, cada una de estas láminas. Les quería recomendar que también estudien un poco más sobre otros métodos de cromatografía. Esta no es la única cromatografía, es como la más fácil de hacer, pero hay unos métodos que son un poco más afinados, que tienen mejor resolución. Aquí ustedes pueden decir, no, esa resolución no se ve claramente el degradé o cómo se le arrastra. Entonces digamos que se recomendaría hacer puntos mucho más pequeños, ¿cierto?, y hacer menos puntos para unas próximas prácticas que ustedes quieran hacer. Finalmente vamos a cuantificar algo. Este ensayo, este experimento, tiene que ver más que todo es con una parte cuantitativa, es una determinación cuantitativa, un análisis cuantitativo de cationes, de los cationes que hemos visto, los tres, ¿cierto? El catión de plata, el catión de plomo y el catión de mercurio. Pero podemos hacer alguna cuantificación y tiene que ver con cada una de las residencias que tuvo cada componente durante el arrastre, ¿sí? Digamos que si usamos otro tipo de cromatografías, podemos decir son tiempos de residencia. Aquí no, aquí son posiciones espaciales, las cuales podemos medir con distancias de cómo fue el arrastre del punto usando una regla, ¿cierto? Entonces no olviden nuestras posiciones. El primer punto, que tenía que ver con el nitrato de plata, entonces observen que era naranja y que se decoloró, ¿cierto? Entonces en la mezcla, ahí nos está enseñando la mezcla, entonces la mezcla cómo quedó cada uno de los puntos. Por favor revisen dónde quedó el naranja decolorado, que es la plata, dónde quedó el oscuro negro, que es el mercurio, y dónde quedó el plomo, que sigue siendo amarillo, dónde quedó cada uno de esos tres colores, ¿sí? Y esas distancias desde el punto inicial es lo que tiene que ver con la resolución y que nos van a cuantificar la eficiencia de la separación. ¿Listo? Por favor hacemos esas mediciones. Ustedes tienen ahí en sus imágenes la regla y tienen también el apuntador, entonces pueden tomar esas medidas. Pueden también usar programas, software, donde ustedes una imagen pueden colocarle una regla y hacer las mediciones con su propia regla. ¿Listo? Entonces esos datos los espero que los consignen en su informe de laboratorio, o sea, cuáles fueron las distancias
de separación donde quedó cada componente después de la mezcla, ¿ok? Entonces toman la mezcla y miran cómo quedó separado. Entonces ya con esto podemos dar por finalizado. No olviden que estos experimentos toca hacerlos cuando manejamos vapores de amoníaco en una cabina. Por efectos de grabación tuvimos que hacerlo en una superficie abierta, pero no es bueno poder absorber estos vapores. No olviden también la disposición de residuos al final de la práctica. Y estos métodos pueden ser mucho mejor resolutivos, ya saben de qué depende, ¿cierto? Pero igualmente son equipos mucho más costosos. Esto pues es muy barato porque el papel y la placa pues son relativamente baratos frente a un equipo de un cromatógrafo que no puede bajar de 50 millones si es de gases y de 200 millones si es si es una cromatografía líquida, ¿cierto? Un HPLC. Y que son equipos de mucho cuidado. Eso, en conclusión, la cromatografía separa mezclas y en esa separación yo puedo cuantificar y cualificar los componentes de esa mezcla, es decir, qué componentes son y en qué cantidades se encuentran. Entonces, por favor, espero unos muy buenos informes de esta práctica de química analítica. Muchas gracias por su tiempo.